El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Estoy pidiendo al Señor que venga sobre nosotros, que nos inspire, que prepare nuestro corazón como tierra buena, que yo también sea un instrumento de sus manos. Bueno, pues, lo primero que quiero deciros es que me siento muy afortunado por poder hablar de este Evangelio, que es uno de mis favoritos. Y quiero contaros algo como trasfondo para que podamos entender mejor el Evangelio de hoy. Aunque aparentemente lo que voy a decir no tiene nada que ver, pero ya ves que sí. El hombre moderno, lo que llamamos Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, lleva en la Tierra aproximadamente unos 200.000 años. 200.000 años. Parece que apareció por el centro de África y luego después se fue realmente extendiendo por todo lo que es la Tierra actualmente, ¿no? 200.000 años. Bueno, pues durante estos 200.000 años, ¿cómo sobrevivía este hombre? Que llama moderno porque es Homo sapiens sapiens. Hay otros predecesores que tienen el mismo genus, pero son diferentes especies. Pues básicamente de lo que iba encontrando por el camino o por donde estaba, ¿no? Frutas, bayas, iba cazando. Los grupos de población más o menos eran pequeños, no más de 50, porque tenían que ser ágiles y móviles, ¿no? Entonces estaban en una región, arrasaban con todo y después tienen que ir a otra. Y así indefinidamente. Y así, por atención, por muchos miles y miles y miles y miles y miles y miles de años. Pero un día ocurrió un milagro. Y el milagro fue que empezaron a plantar. Lo del Evangelio de hoy. Empezaron a plantar. No solamente a recoger lo que ya estaba, sino a plantar. Empezó la agricultura. Aproximadamente unos 10.000 años. Fijaros, han pasado 190.000 años. Y solamente muy recientemente, hace unos 10.000 años, pues no fue un descubrimiento así de simple. Pero ciertamente empezó el hombre no solamente a recolectar, sino también a hacer algo, a plantar. Diréis, pues, ¿y qué tiene esto de misterioso? Pues ya ves que sí, porque la noción de tiempo
que tenía el hombre, pongamos hace 100.000 años, era muy inmediata. Por eso no tenían miedo a la muerte, porque es que no veían la muerte. Una semana, 2 semanas. O sea, ellos nunca pensarían, por ejemplo, dentro de un año, o dentro de 100 años, insisto, muy inmediato. Pues como un niño. ¿No? Lo quiero ya, pero espérate que todavía mañana. No, ahora. Como un niño. Así era, ¿eh? Pero ocurrió, como digo, un milagro. Porque, fijaros, lo de plantar significa que yo echo una semillita en la tierra. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Dentro de un mes pasa algo? No. ¿Cuántas veces tiene que pasar sin que no se vea nada? Muchas veces. 3 o 4, no. Ay, Jorge, ¿cómo se nota que no eres de pueblo? Yo que soy de pueblo y he visto sembrar a mano, pues normalmente por octubre siembran, ¿no? Y empiezan a salir los brotes, pues por febrero, marzo, O sea, fijaros que hay un tiempo de fe, O sea, le ha llevado al hombre miles de años en aprender que esa semillita que cae en la tierra, que se tiene que pudrir, después de muchos meses, pues crece y además da más fruto. No solo da un grano por un grano, sino que un grano, como dice Jesús, a veces 30, 40, etc. Bueno, pues este hecho, el empezar a plantar de modo sistemático, ha cambiado la historia de la humanidad. A partir de ahí, pues se establecieron poblaciones, había un excedente de alimentación, porque antes básicamente todo el tiempo que tenían, básicamente lo tenían que dedicar a buscar comida y a cazar. Pero ahora, pues les quedaba tiempo y empezaron a dedicarse pues, a otras artes, a construir, apareció la cultura, apareció la escritura. Y apareció pues con todo ello pues lo que estamos disfrutando ahora, ¿no? Muy reciente, ¿eh? Y como digo, todo está en un cambio de actitud hacia la semilla. Parece una tontería, ¿verdad? Que todo el cambio de la historia de la humanidad tenga que ver con una semilla. Y saber esperar, y saber acoger. Y es lo del Evangelio de hoy. Si os cuento esto no es para presumir de que sea un poco de historia, sino porque considero que eso mismo se aplica espiritualmente a nosotros. ¿Cuándo fue? Hace unos días, ¿no? Alguien me dijo, es que yo he recibido la fusión del Espíritu y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pues lo mismo, echas la semilla y no pasa nada. Nosotros, hay una convicción, ¿no? En la primitiva iglesia, que parece sobre todo en la carta de las cartas de San Pedro, ¿no? Que hemos recibido una semilla de inmortalidad. Utiliza esta expresión. Hemos recibido una semilla. Y la semilla al principio es insignificante, como la semilla, como el grano de mostaza. Absolutamente insignificante. Entonces, ¿qué actitud hay que tomar ante la semilla? La que toma el labrador. Esperar. Primero le prepara la tierra, por supuesto. Eso es importante también. Por eso, qué bonito es, ¿no? que el agricultor abra la tierra. Yo en alguna de las charlas, si recordáis, os he comentado, ¿no? Que si no hay un conflicto interior, si no hay un dolor interior, si no hay un sufrimiento, si la tierra no está preparada, pues la semilla no puede penetrar. Esto puede ser muy bonito, este piso, muy limpito, muy pulido, pero tú echas aquí semillas, y a ver qué crece. Y en cambio crece donde, en el barro. Qué paradójico, ¿no? En el barro, en una tierra que está rota, abierta, esponjosa, necesitada,
Y ocurre, entonces empiezan a pasar milagros. Pero todo muy lento, ¿eh? Y fijaros que fue esa capacidad del hombre antiguo, ¿no?, de saber esperar lo que cambió la historia. Porque él podía haber dicho, he hecho aquí la semilla, llevo ya un mes y no ha hecho nada. Tuvo que esperar muchos meses, 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y entonces empieza a salir. Yo recuerdo también, cuando conocí la renovación, pues que también oraron sobre mí en la fusión del Espíritu, y no pasó nada. Otra fusión, y así varias, y pensando yo que, pues claro, puedo estar haciendo mal, o que no me concentro lo suficiente, o que no. Pues por eso, porque mi noción del tiempo era como la de un niño. Entonces, esa inmensa paciencia, calma, serenidad, ¿no? Y al mismo tiempo que paciencia, lo que para mí es aún tan importante o más, ¿no?, es una convicción, una fe de que hay en ti un poder que no viene de ti. Yo creo que esta es la esencia, ¿no? Es lo mismo que dice el ángel a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. O sea, como que hay en ti un poder, como que hemos recibido un poder que tiene vitalidad propia. Esa es la esencia de la semilla. Y por eso aquí se nos dice, la tierra va produciendo fruto sola. La tierra va produciendo fruto sola. ¿Cuántas veces tú y yo nos sentimos impotentes, desanimados, sin gran esperanza? Impotentes, desanimados, como sin esperanza. ¿Por qué? Porque te miras, por ejemplo, imagínate que te comparas con San Pablo, o con estos grandes santos, ¿no? Y dices, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? ¿O qué hago yo? ¿Qué hago yo por Dios? ¿Qué hago yo por el reino? Somos dominicos, hemos de predicar, hemos de cambiar el mundo. ¿Qué hacemos? Te miras y entonces lo único que encuentras son razones para el abatimiento. Hoy les dije a las monjas que tuve misa con ellas, las dominicas, hay una comunidad en Don Ramón de la Cruz, y vamos por turnos. Y ahí me tocó ir a decirles la Eucaristía, ¿no? Y les dije, un poco atrevido, porque también tengo confianza con ellas, no es lo mismo con vosotros, pero sí les dije que la mayor parte de las homilías que yo escucho, pues básicamente consisten en que se nos presenta un ideal. Un ideal. Depende de la fiesta. Por ejemplo, ayer fue San Pablo, pues el ideal de San Pablo como una persona que da la vida por Jesús, súper predicadora, que aguanta no sé cuántas cosas, un ideal, ¿no? Y te comparan a ti con ese ideal. Y entonces, básicamente es, tú deberías ser como el ideal. Insisto, el 90% de las homilías van por ahí. Siempre un ideal y que deberíamos ser mucho más ideales, ¿no? Y yo le decía que, aunque estas homilías sean coherentes y bien construidas y muy retóricas y muy bien elaboradas, siempre queda un deje de tristeza. No hay gozo. ¿Cómo va a haber gozo? ¿Cómo va a haber gozo? Si dice Vicente, compárate con San Pablo. Pues sí, yo sé que debería ser mucho mejor. Y al final dice, pues tienes toda la razón, pero ahí no hay gozo. Ahí no hay buena noticia. Ahí lo que hay es pues, una aceptación honesta de que sí, es verdad, pues que muchas cosas no doy la talla, que debería ser mejor, sí, pero ¿dónde está el gozo? Y bueno, pues eso, si tú te miras a ti mismo, acabas, como después de escuchar una homilía de estas, pues tiene usted toda la razón, pero me ha chafado. Pero ni siquiera te das cuenta que estás chafado, solo estás triste.
Y por supuesto aceptas que lo que dice el Padre tiene la razón, ¿no? ¿Por qué no tenemos en cuenta, o se nos ha olvidado, la esencia de todo, que es una semilla? Claro, sí. Y que Jesús la describe, la más pequeña de todas, la más insignificante. Esto que os digo, a mí me conmueve. Y voy a contaros una serie de hechos que son impresionantes. Estos libros del Nuevo Testamento se escribieron más o menos entre los años, las cartas de San Pablo I, en los años 50, hasta, pongamos, el 100 y pico, 120 de nuestra era, ¿no? Bueno, pues durante todos estos años, en los cuales se habla de Jesús como el Rey del Universo, Jesús el Hijo de Dios, nosotros como el pueblo santo, con una vocación universal, en el Imperio Romano ni se les conocía a los cristianos. Eran totalmente ignorados. Se les empezó a conocer. ¿Y sabéis cómo se les describía? Como una superstición nueva y maléfica. Así se les escribió un tal superstición. Una superstición nueva y maléfica. Algunos de los críticos más brutales del Celso decían: es que no vale la pena ni siquiera hablar de ellos, porque es un grupo de gente de la peor casta, así se les escribió, de la peor casta. Son ignorantes, son esclavos. Y decían de ellos cosas terribles, solo para que lo sepáis, a lo mejor como curiosidad. Fijaros, decían los romanos que los cristianos comían niños. ¿Lo habéis oído esto alguna vez? Y lo decían porque, como decían que comían el cuerpo de Cristo, pues comían a gente, pues evidentemente tienen que ser niños que son más tiernitos, ¿no? Y así pensaban. O sea, imaginaros en qué insignificancia, qué sensación de insignificancia tuvieron que sentir los primeros cristianos. O sea, ridiculizados, despreciados, perseguidos, insignificantes por todos los sitios. Pero cambiaron el mundo. Y en poco más de 200 años, literalmente todo se puso patas arriba. Fijaros, ¿por qué? Pues porque hay un principio, hay un poder, hay una semilla. Por eso los números no son buenos. Es que han venido no sé cuántos. Es que esta celebración ha venido 200 o 300. ¿Cuántos sois? Pues ya cada vez el número va aumentando. Esa cuantitofrenia tiene muy poco que ver, pienso yo, con el Espíritu de Jesús, que es pequeño. Fijaros, hay un momento que a mí me encanta del Evangelio, y es cuando aquella viuda pobre, ¿no?, echa al cestillo 2 monedinas, 2 centimitos, insignificante, solo Jesús se dio cuenta. Esa ha echado más que todos esos, y lo apreció. Y Jesús habla pequeño, Jesús, por ejemplo, acoja a los niños. Lo que hagáis a uno de estos mis humildes pequeñuelos, a mí me lo hacéis. Pero claro, con perdón, burro grande, ande o no ande. Nos gusta lo grande. Una casa grande, una iglesia grande, un grupo grande. Burro grande, ande o no ande. Fíjate tú que al Señor le gusta lo pequeño. Y que las semillas son pequeñitas, pero tienen poder. Y San Pablo, que lo entiende todo esto de maravilla, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Dios ha querido elegir a lo pequeño, a lo insignificante, a lo más bajo, para confundir al poder. Por tanto, pienso, queridos hermanos, que la palabra de hoy es una palabra, primero, la conversión, a cambiar nuestra manera de pensar. No pensemos como el mundo, ¿no? que
que es a base de todo lo grande, todo por lo grande, pequeño, y acoger lo humilde. Tú imagínate que tuvieras en tus manos como una pequeña bandeja, un platito, ¿no? Una bandeja. Y el Señor pone ahí todos los días algo. Esa se llama tu porción. Te pone pues un poquito de pescado, un poquito de carne, fruta, un besito de vino, un poco de pan. Es decir, te va poniendo lo que necesites para ese día. Es decir, pues a lo mejor el trabajo que tienes que hacer, te va a poner también pues diversión, afecto, algún cabrito que otro, te lo va a poner de todo. Y tú vas a coger eso y lo vas a decir, esto es lo que el Señor me ha dado y me basta. Es mi porción y no quiero más. Y no voy a mirar al de al lado, que es lo que hacemos esa vida. Oye, mira, esta es la puerta más al lado de apoyo que a mí. No vas a mirar al de al lado. Te vas a concentrar en lo que el Señor te ha puesto en tu bandejita. Porque te basta. Y no vas a querer más. Y no vas a pensar como el mundo que el que más tiene es más feliz, para nada. Y si tienes un trabajo que hacer en tu vida, es cuidar la semilla, conservarla, tenerla como tu tesoro, observarla, porque eso va a dar fruto. Es como que, lo que voy a decir es un poco fuerte, pero no os parezca mal. Como que todos, hombres y mujeres, fuésemos en realidad femeninos y hubiésemos sido inseminados por el Espíritu Santo. Algo así como lo que pasó a la Virgen. Hemos recibido la semilla del Espíritu Santo, que es un poder que viene no de nosotros, sino del Señor, y que va a fecundar dentro de nosotros. Esto es lo que Jesús quiere decir hoy. Pero va a fecundar en debilidad, y en pequeñez y en sencillez. Como decimos siempre, las glorias para el Señor. Y si el Señor pues le pareció bien pasar por el mundo sin hacer demasiado ruido, sin grandes pompas, con discreción, como uno de tantos, pues me pregunto yo ahí mismo, Vicente, ¿no te basta con lo que tienes? ¿Por qué quieres más? Pues que hoy le digamos al Señor, Señor, gracias por lo que pones en mi platito, por mi porción, pero sobre todo, gracias por la semillita que has puesto en mi corazón.